מאמין, אני מאמין, באמונה שלי מאוד, בביאת המשיח, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה. Shalom, Talmidim del Mashiach. Vamos a estudiar también un poco acerca de los dichos y los hechos de Rabbi Yehoshua ben Yosef, al que identificamos como el Mashiach. Como tenemos un ciclo anual de estudio, lectura y estudio de las palabras y los hechos del Mashiach, llamado Torah de Mashiach, o las enseñanzas del Mesías, dividida también para que podamos completar todo lo que dijo y todo lo que hizo Rabbi Yehoshua ben Yosef en un año, al igual que lo hacemos con la Perashá, con la Torah. Cuando se lee Hayei Sara, la Perashá Hayei Sara, tenemos nuestras partes que leemos o estudiemos de las palabras y los hechos del Mashiach. Hoy vamos a abordar la pregunta número 29. Dice, Vayish'al et atalmidav lemor. Y preguntó a sus talmidim, diciendo, Ma'urim anashin alay mi u ben Adam. ¿Qué dicen los hombres que es o quién es el hijo del hombre, el Ben Adam? Y luego continúa diciendo, Beatem matomeru. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Esta pregunta está dirigida a todos los talmidim. En primer lugar se las hizo a los 12 más cercanos a él, que también son conocidos como los shelichim, los enviados, los emisarios. Pero vamos a responder nosotros. Tú que te haces llamar Talmid del Mashiach, Talmid de Rabbi Yehoshua ben Yosef. En primer lugar nos dice, ¿qué dicen los hombres? Empecemos por qué dicen los demás hombres, qué dice la gente, quién dicen los demás. Y vamos a ver dos perspectivas. La primera, la perspectiva gentil, y la segunda, la perspectiva judía. En el punto 1, la perspectiva gentil, tenemos varias opiniones, solamente voy a abordar dos. Y estas son, la que dice que Yehoshua ben Yosef es un personaje inventado, o bien, en los peores casos, dicen que es una copia de algún dios pagano, etc. En fin, es la opinión de algunos que dicen que o no existe o que es un personaje inventado basado en otros más. Y para eso quiero leer lo que dice la Biblia al desnudo. Es el título de Fernando Orbaneja, ¿sí?, como autor. Y dice así, en su página 152, cuando habla acerca de los evangelios. Dice, los evangelios no son escritos apostólicos ni históricos, sus narraciones pertenecen al mundo de la leyenda. Y en ellos se recogen las tradiciones orales de cada secta basadas en los mitos del Antiguo Testamento. Se comenzaron a escribir mucho después de la muerte de Jesús. Y está demostrado que ninguno de los 4 evangelios fue testigo de los hechos, ni recogió directamente las palabras
de su maestro, sino que a través de terceros. La Iglesia afirma que el propósito de los evangelios canónicos es referir la vida y las enseñanzas de Jesús. Pues bien, después de 2000 años no se conoce a ciencia cierta el día y el año de su nacimiento, ni el de su muerte, ni el lugar y fecha de su nacimiento, de hecho ni de sus padres, ni de sus costumbres, posición social, ni sus hermanos o hermanas, ni la del mismo personaje del que estamos hablando. ¿Cómo es posible que todos estos datos no fueran conocidos por los llamados apóstoles y no lo diera a conocer cuando para ellos y para el resto de los discípulos eran antecedentes sagrados o considerados sagrados para ellos? Ya he comentado en otros escritos que no existe ningún documento de la época que acredite la existencia de Jesús. La referencia de Josefo fue una añadidura posterior. Y en el Talmud aparecen datos muy poco edificantes. Todos los documentos de la época hacen alusión a Jesús, que fueron escritos cuando su mito ya estaba en marcha. Según algunas tradiciones, la vida de Jesús tuvo lugar en un siglo antes de la era cristiana. No murió en Jerusalén, sino en Lut, y murió lapidado como lo ordena la ley mosaica. La realidad bibliográfica de Jesús es conjeturada en el cristianismo y fue originalmente obra de un conjunto de sectas marcado en carácter gnóstico, en constantes disputas de la naturaleza de Cristo. Ya bueno, empieza a hablar de otros temas. Él defiende que no existe. Personaje inventado y bueno, ya. Esa es una perspectiva de lo que dicen los gentiles. Pero hay otro tipo de gentiles. Los cristianos. Cualquiera que fuera su denominación. Los cristianos nos dicen, el mensaje de salvación que manejan ellos, lo conocemos varios de nosotros, dicen que Jesús, como le llaman ellos, es divino, y en el peor de los casos es Hashem encarnado, y que por su sacrificio en la cruz del Calvario somos salvos. Así dicen ellos. Entonces ellos predican que solamente Él es el camino de la salvación y que gracias a su sacrificio estamos libres de observancias rituales de la ley, de los rabinos y de todo absolutamente. Hay una libertad en Cristo, que digamos. Esa es la doctrina. Entonces ven a Yeshua ben Yosef no como rabino, lo ven como Dios encarnado que viene a romper lo anterior y establecer algo nuevo. Viene a establecer el cristianismo, la realidad para dejar las sombras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo conocemos también. Esas son las perspectivas gentiles. Pasemos pues entonces a la perspectiva judía. En la perspectiva judía voy a dividirlo también en dos puntos. Mejor vamos a hacerlo en tres. El primero, la perspectiva judía que tiene a Yeshua ben Yosef, basándose en documentos como el Toldot Yeshu, que dice una sarta de mentiras y barbaridades, y que ellos dicen acerca de tratan de adjudicar, lo tratan de decir que es la verdadera historia de Rabbi Yeshua ben Yosef. Muy bien, entonces ahí se basan. No quiero hablar del tema, ya lo hemos hablado en otro momento, y es una perspectiva totalmente negativa. Algunos blasfema, algunos lo tildarían de blasfema, pero en fin, es un documento que ahí está, que ha dado mucha circulación, y esa es una perspectiva muy negativa.
Ahora, la otra perspectiva judía es un poco más aceptable, es un poco más, ¿cómo lo podemos decir? Favorable es la palabra. Es más favorable para él porque lo ven como un judío que vivió bajo las reglamentaciones y las tradiciones del pueblo de Israel, y en mejores de los casos como un rabino que enseñó la Torah, que posteriormente, bueno, ellos lo ven como que Pablo de Tarso es el que realmente rompe y el que lleva al cristianismo. Pero bueno, es una perspectiva más favorable. Lo ven como un judío que dio a conocer el judaísmo y que vivió fiel a su tradición y a la Torá, pero hasta ahí. La siguiente es la perspectiva mesiánica. Los que nos hacemos llamar judíos mesiánicos. Netzaritas, israelitas, hebreos, no lo sé. Vemos a Yeshua ben Yosef como un ser humano, un hombre, un rabino del primer siglo, el cual vivió enseñando la Torá, y que sus discípulos y sus seguidores le identificaron como el Mashiach, el rey de Israel. Las comunidades que no se separaron en nada de los judíos, 100% judíos, Torah observantes y también muy allegados a la tradición, con una sola diferencia, que lo identificaron a él como el Mashiach. Este grupo sobrevive un largo tiempo, hasta que, como sabemos, partes se van separando y traen un poco de idolatría, un poco de otras creencias ajenas a la Torá, y se llega al cristianismo. Pero eso es lo que vemos nosotros. El movimiento de restauración lo que hace es precisamente, como su nombre lo dice, restaurar. Tratar de llegar a lo que es más posible en nuestras posibilidades, a lo que era el original, basándonos en los escritos de los primeros discípulos. Esas son las perspectivas que nada más voy a manejar hasta el día de hoy. Entonces, la perspectiva gentil, que la dividimos en dos, la perspectiva judía, que la dividimos en tres. Y a eso le respondemos al Mashiach. Yo le respondo al Mashiach. Como si él me estuviera preguntando, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es. Pero lo interesante todavía viene después. Y dice, Beaten, Matomru, y ustedes. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Quién de ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, entonces, ¿qué perspectiva tienes tú? Y quiero que reflexiones como Talmid el Mashiach que te hace llamar. ¿Quién es para ti el Mashiach? ¿Quién es para ti Yeshua ben Yosef? Porque una de las respuestas puede ser el Mashiach. Pero eso lo abordaremos en otra ocasión. Y este ejercicio te pido que hagas, que contestes tú. Escuchaste mis respuestas, pero hazte las preguntas tú con sinceridad. Dile, ¿qué es lo que sabes tú? ¿Qué opina la gente de Yeshua Rabén? Y posteriormente exponte, ¿qué es para ti? ¿Quién dices que es Él? Bueno, Shavua Tov.